Muy buenas noches, hermanos. Hoy agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha derramado en este día, en tu vida, en tu casa, en tu familia y en la mía. Por eso podemos decir, hasta hoy Dios ha sido nuestro benecer, porque hemos disfrutado la bendición de Dios cada una de las horas del día. Hoy vamos a desarrollar un tema que lleva por título La poda te permite florecer. Lo encontramos en el texto bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2. Personalmente, hermano, debo confesar que yo sé muy poco de agricultura, pero algo sí sé de agricultura es que a veces es necesario que las plantas sean podadas. Es necesario que cada una de ellas pase por la poda, porque cuando una planta pasa por la poda, muchas cosas maravillosas pasan en ella y vemos nosotros el crecimiento en la vida de esa planta, que es similar al crecimiento nuestro en el campo espiritual, hermano, donde Dios nos purifica a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros dejamos que esta planta crezca sola, esta planta no va a dar frutos ni las flores que ellas podían dar. Pero cuando encuentre un agricultor que es astuto, él va a saber cuándo y qué podar en esa planta para que ella pueda crecer robusta y bien firme. Ahora, la poda en nosotros espiritualmente es similar a la poda de las vides, ¿ya? Y este proceso es esencial para nosotros en nuestro crecimiento espiritual y moral. Por eso hoy vamos a hablar de algunos puntos que son clave para nosotros en la poda que están en la Biblia. El primer punto dice, la poda te permite florecer cuando no das fruto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2, la parte A. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, hermano, florecer y no dar fruto. Dice uno, ¿cómo es posible? Si apenas una planta florece, inmediatamente da fruto. Pero cuando florece y no da fruto, se entiende a tener una apariencia espiritual. Una persona que se muestra que es muy espiritual, pero su trasfondo, en lo íntimo de su corazón, en realidad no es una persona espiritual. Y esas son las flores, lo que todo el mundo ve. Pero hay algo que le gusta a Dios en cuanto a una planta se refiere. Dice que sin la sustancia que agrada a Dios, que es el fruto. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la sustancia que a Dios le agrada de ti y de mí? Que demos fruto. Porque cuando damos frutos estamos llevando bendición a las demás personas, pero también tú estás recibiendo bendición de parte de Dios. Y esto, ¿sabes cuándo ocurre? Cuando la persona está desarraigada de Cristo. Una persona desarraigada de Cristo no puede dar frutos. Por eso florece, sí, se ve linda, hermosa, y usted la ve activa, especial en la iglesia, sirviendo. Pero en sí, en lo íntimo, en lo espiritual, en el alma, ella está desarraigada de Cristo. Entonces, ¿por qué cuando yo te hablo que está desarraigada de Cristo? Es porque Cristo es la vid verdadera y nosotros separados de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Esta es una persona que, hermano, no está en la poda de Dios. Dice aquí la Escritura, no se somete a la poda de Dios. Usted y yo tenemos que someternos a esa poda, porque esa poda es la que nos va a llevar a nosotros a un crecimiento espiritual, hermano. ¿Por qué no se somete? Porque está sentada en lo terrenal, porque en lugar de crecer en el Espíritu Santo a través de la fe, de la oración y la obediencia, se queda tranquila y no hace absolutamente nada. Una vida sin fruto es una vida estéril, hermano. Es una existencia externa que aparentemente es buena, pero no es buena, hermano, porque carece de estar en la presencia de Dios
cuando se es necesario buscar esa presencia en las diferentes circunstancias de nuestra vida, porque carece de la evidencia también del Espíritu Santo de Dios y por tanto ni siquiera tiene obras que glorifiquen a Dios. Cuando usted no tiene el Espíritu Santo y cuando usted no hace obras o trabaja en obras que glorifiquen el nombre de Dios, es porque usted no está conectada a la fuente que es Cristo. Cuando yo estoy conectada a Cristo, todas las cosas van a fluir en mi vida. Todas las cosas van a fluir en tu vida. ¿Y sabes cuál es el peligro de una planta que no produce fruto? ¿Cuál es el peligro de una planta que no produce fruto? Ay, María. ¿Cuál es el peligro de una planta que no produce frutos? ¿Sabes cuál es ese peligro, hermano? Que esa planta es inútil para el agricultor. No le sirve al agricultor una planta que no produzca fruto. ¿Y qué hace el agricultor? La desecha. Lo que no sirve se desecha. Por eso dice que el Señor aquí en el Evangelio que Él la quitará. Porque lo que no sirve es quitado, hermano. Jesús dice que lo que no produce fruto será quitado. Tremenda palabra del Señor. Con qué autoridad Dios nos está hablando aquí a cada uno de nosotros. Porque si usted dice que ser cristiano, usted debe producir frutos. Frutos de fe, de amor, de obediencia. Para que su vida espiritual vaya creciendo en el Espíritu Santo y ser formado a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, son aquellos los que no producen ningún fruto. Son aquellos que ya no tienen en sí una vida que viene de la fe permanente en Cristo, que es la fuente de nuestra vida. Cuando usted ya perdió eso, cuando usted ya no siente nada, cuando usted no le llama la atención nada de Cristo, cuando usted no, todo lo de Cristo le da apatía a su vida personal, usted es una persona que no tiene fe, una persona que no da fruto, hermano, y sobre todo una persona que no depende de Cristo y tampoco ama a Cristo. Nosotros estamos llamados a ser árboles, árboles que producen fruto. A eso estamos llamados cada uno de nosotros. ¿Qué hace el Padre? Corta esos pámpanos y los echa fuera, porque son inservibles, son inútiles, simplemente estorban en una planta y no dejan que el vigor de esa planta pueda ayudarlas a seguir desarrollando la producción de frutos. ¿Qué dice? Algo que te voy a decir. Hay algo que Jesús nos enfatiza aquí a cada uno de nosotros a través de esta palabra. Y nos dice lo importante que es la producción de frutos en una vida de un creyente. Es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque esta producción de frutos depende de tu relación con Cristo. Si tú tienes una buena relación con Cristo, tú vas a producir hartos frutos. Pero si tú no tienes una buena relación con Cristo, no vas a poder producir frutos. Si usted no tiene comunión con Cristo, como dice aquí la Escritura, usted nunca dará fruto. Es que nunca va a dar fruto. Si usted no tiene una comunión con Dios y una comunión con Cristo. Mira lo que dice aquí Juan 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso es que Jesús enfatiza en cada uno de nosotros la producción de fruto. Separados de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Solo el que permanece en Cristo dará fruto. Solo el que vive para Cristo dará fruto, hermano. Por eso el Padre toma esos pámpanos que no están produciendo nada, que son inútiles, que no sirven para nada, y los desecha. Mira lo que dice Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿es cortado y echado dónde? En el fuego. Lo que no sirve se quema.
Por eso es importante reaccionar, que esta palabra hoy nos mueva espiritualmente. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy produciendo yo en mi vida? ¿Será que estoy produciendo frutos buenos o no estoy produciendo frutos o estoy produciendo frutos malos? Yo tengo que saber, porque los frutos que damos nosotros tienen que ser frutos muy buenos, porque estamos conectados a la fuente que es Cristo Jesús. ¿Cuál es este propósito de la vid? La vid tiene un gran propósito en nuestra vida y es dar fruto. Hay que dar fruto, hermano. Usted y yo necesitamos dar frutos. Es que no es que yo quiera, si me parece, o más tarde, yo este tiempo no puedo ahora, yo estoy muy ocupada, yo tengo otras cosas que son prioridades. No, hermana, el tiempo apremia y es tiempo de dar frutos favorables a nuestra vida espiritual, porque a eso estamos llamados cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Pero cuando usted no tiene una fe viva en Jesús, ni tampoco tiene el deseo de ser salvo, no le interesa si es salvo o no es salvo, al no abrir su corazón como una fuente a Cristo Jesús, usted le está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy muerto espiritual, no me interesa nada lo espiritual, yo no quiero dar frutos en este tiempo, ya llegará la hora en que yo lo pueda hacer. ¿Sabes qué? Esa fuente un día se va a secar y ya cuando quiera beber de ella, ya no habrá fuente. Porque dice que Jesús está predicando, enseñando y mostrándose ahora, pero va a llegar un día en que tendrán comezón de escuchar la palabra y ya no la escucharán. Este es el tiempo del avivamiento, este es el tiempo de que tú como rama, como pámpano, empieces a dar frutos y frutos buenos que edifiquen tu vida personal y que ayuden a otros a cambiar y a conocer a Cristo y llevarlo a su propia vida y a su propio corazón. Cuando usted está separado de Cristo, usted no da fruto. Lo dice claramente, separados de mí, nada podéis hacer, lo acabamos de leer. ¿Sabe qué? Y los que están separados, hermano, son incapaces de dar fruto. Vámonos aquí a Mateo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermana, por tu fruto, todo el mundo va a saber qué tipo de cristiano eres tú. Un buen cristiano siempre está dando frutos, a cualquier hora del día. Él siempre tiene tiempo para predicar, tiene tiempo para ir sembrando la semilla, llevando el evangelio con gozo y con alegría. Siempre va a haber tiempo, hermano, pero la disposición está en nuestro corazón. Usted decide si llegar a la fuente que es Cristo, para que se llene a través de su Espíritu Santo de unción y autoridad para poder predicar, o si se quiere pasar toda la vida hasta que Cristo venga por su iglesia sin hacer absolutamente nada, siendo inerte, siendo un estorbo espiritual para que otros puedan crecer en la presencia del Señor. Ahora quiero hablarte de un personaje que podríamos pensar, y como ejemplo, a Judas. Mira, Judas tuvo la bendición de caminar con Jesús, dormir con Jesús, comer con Jesús, salir con Jesús, escuchar las enseñanzas de Jesús, pero Judas no era de Jesús. Aquí nos damos cuenta que él despreció la gracia, esa oferta que Jesús le hizo de la gracia de Dios. Él la despreció. Después de haberla despreciado, él se arrepintió, pero ya era demasiado tarde, hermano. Entonces, ¿qué nos ilustra Judas a nosotros en este momento? Que él era un pámpano igual que los otros apóstoles, que todos ellos predicaron, sirvieron al Señor, caminaron la milla de más, dice que la Escritura, pero al final, como él no llevó fruto, porque de ninguna manera llevó fruto, él dice que la Escritura que fue cortado, fue quitado de la vid. Lo que no sirve, se bota. Es un dicho del mundo, pero es una realidad en el campo espiritual. Lo que no es espiritual es cortado, es quitado, lo dice la misma Escritura. Así que el que no permanece en Cristo será echado fuera, porque no sirve, porque es inútil, porque es un estorbo para el crecimiento y desarrollo de la planta. No sirve como pámpano y él solito se va a secar, porque es como cuando usted
usted tiene que congregarse, porque cuando usted está en la congregación hay fuego. El fuego del Espíritu Santo fluye, porque hay mucha gente metida en fe, adorando, alabando al Señor y recibiendo la palabra. Pero cuando usted se aparta de la iglesia, porque hay gente que se aparta porque el pastor no lo miró, no le sonrió, porque la hermana aquella le dio la espalda. Hermano, usted no viene a la iglesia a buscar al pastor ni a buscar a los hermanos, usted viene a buscar de Cristo, la enseñanza que Cristo tiene preparado para usted, para que usted pueda crecer y ser fortalecido en la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Existen básicamente 3 puntos a través de este versículo bíblico que dice que aprendemos de la poda, que es un proceso muy importante en nuestra vida espiritual. Otro, que es muy necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Y el último, aunque sea doloroso. Y el último es porque tiene el objetivo de bienestar y crecimiento espiritual. Hermano, es necesario que nosotros seamos podados para nosotros poder crecer en el Señor. Y en medio de la poda, Dios nos va a nosotros perfilándonos en su disciplina, a caminar en su voluntad, porque si no somos perfilados en la disciplina de Cristo, nunca vamos nosotros a crecer. Cuando habla de quitará, que quiere decir desechar, Dios desecha lo que no sirve. Y un cristiano que no le sirve a Dios no le sirve. El que no sirve para servir no sirve. Mira que Jesús vino no a que le sirvieran, sino a servir. Entonces es importante que usted, como creyente, como hijo de Dios, usted esté en función de servirle a todos los demás. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que es quitar, desechar? Vamos desechando todo lo que no sirve. Usted tiene una plantica en su casa, una planta ornamental, y usted va quitándole cada hojita que no le sirve. Ay, mira, esta hojita ya está triste, ya se murió la hojita, y va quitando lo que son las cosas que nos apartan a nosotros de la presencia del Señor, como son el orgullo, la soberbia, la altivez, la falta de perdón, hermano, la autosuficiencia. Todas esas son hojitas muertas en la rama nuestra, que es nuestra vida personal. Nosotros somos un pámpano, una rama que Dios usa para que llevemos fruto, pero para llevar fruto hay que limpiar la planta, hay que purificar la planta. Y ese es el proceso que hace el agricultor, estar trabajando duramente en la planta. Mira lo que dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hermano, no sienta usted que cuando llegue la disciplina de Dios es porque Dios lo está castigando. No, hermano. ¿Sabes por qué Dios nos da disciplina a cada uno de nosotros? ¿Sabes qué? Porque es un medio para aumentar nuestra fertilidad. Es un medio para que nosotros demos más fruto, porque estamos siendo enseñados por Dios, disciplinados por Dios, y podemos tener un crecimiento productivo. Mientras si nosotros crecemos silvestremente, como mucha gente, nosotros estamos dando, hermano, un producto, un fruto, que dice aquí la Escritura, que es improductivo, no sirve para nada. Por eso es desechado. Por eso es importante que usted dé fruto todo el tiempo. Segundo, la poda te permite florecer cuando limpias la vid. Usted y yo tenemos que ser limpiados por Dios. Vámonos a Juan 15, versículo 2, la parte B. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús nos dice que el agricultor es Dios. Dice aquí la palabra. Y Dios podará toda rama, quitando, como te dije ahorita, limpiando, hasta llevarla a la pureza. ¿Qué es lo que hace el agricultor cuando está limpiando una planta? Está quitando todo lo que no ofrece beneficio a la planta, todo lo que no ayuda a un crecimiento espiritual poderoso en la planta, que se refleja en nuestra vida personal. Eso es lo que hacen nosotros.
nos va purificando todos los días, quitando todo lo inservible en nuestra vida, ¿verdad? Y también nos poda, ¿para qué? Para que podamos crecer, porque sin crecimiento no pasa nada. Por eso, cuando estamos en este proceso de crecimiento, nosotros necesitamos enfrentar adversidades. Pues tenemos que enfrentar pruebas, tenemos que enfrentar sufrimiento para que nosotros podamos dar más fruto. Que dice la palabra, que Dios quiere que seamos tan grandes y crecidos espiritualmente que Él nos pueda usar con poder y autoridad, con la unción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, dice también la Escritura que así es como Dios nos hace a nosotros crecer, no es de otra manera, hermano. Vamos a pasar por muchas circunstancias, por muchos sufrimientos, pero el final es glorioso para su vida y para la mía, porque Dios va a alcanzar lo que se propuso en nosotros cuando nos trajo aquí a la tierra. ¿Sabes una cosa? Todo esto lo hace el Señor para nuestro bien y para que nosotros crezcamos espiritualmente. A Dios eso es lo que le interesa. Que usted y yo crezcamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando todo esto sucede, nosotros vamos a dar más fruto, vamos a estar más unidos con Cristo y vamos a caminar con Cristo de la mano para poder crecer como Él quiere. Entonces Dios es el agricultor divino y Él es el que está pendiente de podar, de quitar, de desarmar todo aquello que armamos en nuestra propia mente y conciencia. Y Él está ahí para trabajar, ir quitando, ir limpiando. Acuérdense que hay veces que muchas plantas botan tantas hojas al día que están demasiado sucio el piso, pero también Dios limpia de adentro hacia afuera. Entonces va sacando. Ahí vemos cómo la mata va botando, porque está sacando lo que no sirve de ella. Y con la ayuda del agricultor, mucho más, porque Él va a ir también quitando todas aquellas raíces que no dan y permiten la fortaleza total de la planta. Ahora, yo te digo algo, hermano. No importa que tú sientas tristeza en algunos momentos porque quisieras hacer y no haces nada, o porque bien te parece no hacer nada porque te gusta estar de ocioso, porque pues vas a pensar que es mucho tiempo el que tú le tienes que entregar a Dios. Y yo te digo en esta noche, no es cierto, hermano. Entre más pierdas tiempo, más te vas a perder de las bendiciones de Dios. Este es un tiempo de avivamiento, un tiempo que nos tenemos que levantar, de esforzar para ser hombres y mujeres valientes en este campo espiritual. Mire que necesitamos que Cristo venga pronto, pero no podemos ser egoístas. Tenemos que enviar este evangelio por estas plataformas para que llegue hasta el último rincón de la tierra, porque es la palabra que Dios dio. Y cuando llega al último rincón de la tierra, Cristo vendrá por su iglesia. Por eso, si todos predicamos, si todos enseñamos el evangelio de Cristo, se va a ir creciendo. Entonces la poda es muy importante en los 2 primeros años porque son los que van a firmar el árbol y lo van a hacer crecer frondosamente. Va a buscar la dirección directa del árbol. Va a ser un árbol que está bien direccionado. La disciplina de Dios nos va a ayudar a nosotros a ser bien direccionados en su propia voluntad. Además, ¿a qué nos ayuda la poda y la limpieza que Dios hace en nuestra vida también, hermano? A reducir los riesgos de los ataques de los insectos. Por eso es que lo hace la planta. Porque un pequeño insecto daña una hoja, se mete en el tronco, muchas veces baja la raíz, se va comiendo la raíz y se va destruyendo la obra de Dios en nosotros. Por eso es que Dios necesita que nosotros estemos bien plantados, bien cimentados en la verdad de su palabra y en Cristo Jesús. O estamos de esa manera, Dios está con nosotros. Entonces la palabra griega limpiar significa catarizó. También se puede utilizar este término de cataros. ¿Para qué? Para describir o significar limpio o puro, lo que simboliza limpieza y pureza. O sea, se refiere a ¿qué? A la poda. Hermano, aquí el labrador corta las ramitas inútiles, pero también dice que ese exceso de follaje, usted sabe que crecen en las plantas, ese exceso de follaje tiene que ser cortado, hermano, para que se pueda centrar la energía en la planta y pueda desarrollarse conforme a Dios para que pueda producir
un mejor fruto. Todo lo que le robe energía a la planta, todo lo que te robe energía a ti, como planta espiritual de Cristo, te va a hacer menguar en una vida poderosa en el Espíritu Santo. Pero todo lo que tú permitas que Dios quite de ti, te va a dar esa energía que tú tienes y va a aumentar esa energía para que tú te puedas desarrollar todo el día y capacitar más en Cristo Jesús. Entonces, la relación, dice aquí la Escritura, vital entre Jesús, que es la vid, y en los pámpanos, que somos nosotros los discípulos de Cristo, es muy importante. La relación entre Cristo y nosotros tiene que ser vital, que quiere decir vital, fuerte, firme, para que cualquier circunstancia que venga no nos mueva, porque estamos cimentados en Él, hermano. ¿Sabes qué hace el Padre? Cuida la vid. Él nos prometió que Él nos cuidará, Él nos guardará en todos los momentos de nuestra vida. Él sigue cuidando. Nosotros somos el pámpano, nosotros somos el fruto de Cristo en nuestra vida personal. ¿Sabes? Dios va a hacer muchas cosas maravillosas en nuestra vida, pero Él seguirá limpiando su fruto. Él seguirá quitando la maleza en su fruto para que cuando llegue el momento nosotros podamos producir mayores y mejores frutos en Cristo Jesús. Entonces, Apocalipsis 3:19, mira lo que dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a los que amo. Así como tú como padre de familia reprende y castiga a tus hijos cuando hacen algo mal. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Lo único que Él nos reprende y nos castiga con amor y con sabiduría para manejar nuestra vida, para direccionarlo en la forma en que Él quiere que nosotros seamos en todo tiempo en nuestra vida. Lo que sí te quiero que escribas en la tabla de tu corazón es que Él te ama y te ama con amor eterno. O sea, por siempre Dios te ama a ti. Entonces la disciplina interviene activamente en nuestra vida. Aún la disciplina natural interviene activamente en nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Porque nos madura, porque nos hace crecer, porque nos fortalece espiritualmente. Aún en lo natural nos madura y nos fortalece para aprender a manejar nuestra vida en cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Y para qué lo hace? Para que seamos mucho más y mucho más productivos. Es que a Dios le interesa es que tú y yo estemos produciendo en todo el tiempo frutos de vida, frutos de amor, que el fruto del Espíritu Santo esté en nosotros todo el tiempo, porque cuando eso está en nosotros todo el tiempo estamos dando buen fruto. La disciplina que Dios aplica para nosotros nos está mostrando cuánto Dios nos ama, cuánto Dios quiere que cada día seamos mejores, cuánto nos ama, cuánto nos purifica, cuánto nos guía. Él está ahí en todos los momentos, en todas las áreas de nuestra vida. Mira lo que dice Hebreos 12, versículos 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Imagínese usted, si Dios no te puede disciplinar, entonces eres un bastardo. ¿Qué es un bastardo? Uno que no viene directamente de una relación, de un matrimonio. Y nosotros, la iglesia, tenemos un matrimonio con Cristo. Si nosotros pertenecemos a la iglesia, no somos bastardos, somos hijos de Dios, como dice la Escritura. Pero, hermano, aquí en el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Si nosotros somos hijos de Dios y hacemos lo que no conviene, claro que Dios nos va a azotar para enseñarnos disciplina, para formarnos nuestro carácter, que es lo primero que Dios forma en nosotros. Cuando usted tiene un buen carácter, usted puede dar frutos, porque todo lo relaciona a Dios con el fruto. Estamos llamados nosotros a dar fruto, y Dios va a disciplinar al que ama, al que se llama hijo de Dios. Lo ama tanto que lo disciplina para formarlo bajo la dirección de Él. Y dice, si no soportáis la disciplina de Dios, que nos trata como hijos, ¿verdad? ¿Cómo, hermano, podemos soportar la disciplina aquí terrenal si Dios con tanto amor nos trata a nosotros?
con tanta sabiduría, para que podamos caminar conforme a su voluntad, hermano. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios está tratando aquí en esta disciplina de amor que aplica a nuestra vida? El pecado. Usted me va a decir, no, pero es que yo no peco porque yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a ninguno. Pues sí pecas, porque la Biblia dice que no hay ni uno que no sea constituido pecador, pero pecas con la mente, tienes odio, tienes rencor, tienes falta de perdón, eres orgulloso, eres soberbio, eres altivo, eres prepotente. Todos esos son pecados ocultos que nos están haciendo daño a nosotros en nuestra relación personal con Cristo. Por eso muchas veces Cristo no es el centro de nuestra vida, porque estos pecados no nos permiten a nosotros darle la oportunidad a Cristo de ser verdaderamente Él el que reine en nuestra vida. Por eso hay que desechar todo eso, sacarlo de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, para poder nosotros ser centrados en Cristo Jesús. Y hermano, Dios siempre nos ayuda, porque cuando nosotros, dice aquí la Escritura, aceptamos lo de Cristo, el resultado de esta poda en nuestra vida, ¿sabe cuál es? Que te vuelve más fuerte, que te purifica y te hace capaz, hermano, de muchos más frutos en tu vida personal y espiritual. Vámonos al tercer punto. La poda te permite florecer cuando glorifiques a Dios. Vámonos a Juan 15, versículo 8, nueva versión internacional. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, hermano, ¿cuál es el objetivo principal de dar frutos? Es glorificar a Dios. Mi fruto, tus frutos deben glorificar a Dios. Y dice la Escritura que el objetivo principal es la importancia del fruto en la vida cristiana. ¿Qué tan importante es el fruto en tu vida cristiana? ¿Qué tan importante es? Cuando nos importa mucho, entonces trabajamos, sembrando y sembrando y sembrando para dar mayor fruto. Cultivando el amor de Dios en nuestra vida para poder sembrarlo en el corazón de otras personas, hermano. Y no cultivando cualquier fruto. Tiene que ser un fruto bueno, hermano. Un fruto, hermano, que solamente lo podamos utilizar nosotros para hacer algo grande en el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque estamos todavía en la tierra, ¿sabes? Y que Dios siempre va a querer que nosotros demos buenos frutos. ¿Sabes cuándo damos buenos frutos? ¿Sabes cuándo damos buenos frutos? Cuando vivimos en fe, en obediencia, en amor y glorificamos a Dios. De esta manera estamos dando buenos frutos, demostrando que somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, que caminamos en Cristo Jesús en este tiempo, porque damos muchos frutos, porque hacemos la labor del agricultor nosotros aquí en la tierra, trabajando la tierra, sembrando en la tierra la buena palabra de Dios a través de nuestras buenas obras, del amor, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y esto nos prueba que somos discípulos genuinos de Cristo Jesús. Solo cuando nosotros hacemos esto. ¿Sabes? Dios, te voy a hablar ahora de un apóstol que Dios amó tanto. Pero ese apóstol un día dijo, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios verdadero. Él reconoció quién era Cristo. El único que lo reconoció en ese momento fue Pedro. Sin embargo, Pedro, usted sabe que era acelerado. Y cuando Jesús murió, que mira, andaba con él, lo negó 3 veces. Pero aún habiéndolo negado 3 veces, Dios conocía el corazón de Pedro. Él sabía que en algunas ocasiones Pedro había dado un tipo de fruto. Y entonces Dios cogió a Pedro y lo limpió. Y usted vio todo el testimonio de vida que dio Pedro. ¿Cuánto predicó Pedro? El Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo hizo? Hizo algo muy importante. Fue muy doloroso para Pedro, pero fue muy importante porque él cortó toda la confianza que él tenía en sí mismo, porque es que hay gente que dice, yo tengo mi confianza en mí mismo. Tu confianza no puede ser en ti mismo, tu confianza tiene que ser en Dios.
que Dios es el que hace todas las obras buenas en nuestra vida. ¿Sabes qué? Si no hubiera pasado esto, Jesús de ninguna manera pudiera manifestarse con poder en la vida de él. Fue de la única manera. Y para que Dios se manifieste con poder en tu vida, tú también debes de dejar de creer en ti mismo y empezar a creer en Cristo Jesús, que hace los milagros maravillosos y las obras maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Solo unido con Cristo. Aquí nos dice que con más personas podemos dar fruto abundante y el mejor fruto. Esto con Cristo lo podemos todo, no es de otra manera. La Biblia lo dice claramente en 1 Reyes 2, versículo 3, nueva versión internacional. Y lo hace, ¿sabes qué? Una pregunta te voy a hacer. ¿Cómo garantizar que estamos unidos a Él y que por lo tanto nuestro fruto será del mejor y abundantemente? Cuando permanecemos en el Señor, cuando oímos, cuando hacemos, cuando estamos en su palabra. Dice aquí la Escritura, cuando pertenecemos al Señor, entonces nosotros seremos esos siervos de Dios que vamos a dar frutos al 100%, porque Dios va a estar con nosotros a través de la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Tienes que seguir los mandamientos y los preceptos. Están en la Escritura para que puedas prosperar en todo lo que hagas. Hay una bendición al final. Cuando yo hago lo que a Dios le agrada que yo haga, yo voy a ser bendecida, tú vas a ser bendecido. Pero cuando siguen los preceptos en los mandamientos, los guardas y los cumples en tu vida. Ahí hay una condición, cuando cumplimos esas condiciones, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Ahora, hay que hacer que cobre vida cuando uno dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en nuestra vida. Hermano, pedir eso, que se haga su voluntad en nuestra vida, hermano, es la única forma cuando tú se lo pides a Dios. Es que no hay otra forma. Así es Dios, hermano. No es de otra manera que la voluntad de Dios siempre se haga en nuestra vida. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, que dijo, Padre, si quieres pasa de esta copa, pero que se haga tu voluntad en mi vida. Es la voluntad de Dios manejando nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos esta palabra, nosotros vamos a ver cómo se va desarrollando día por día nuestro crecimiento espiritual. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando el caso de los discípulos, que Jesús los llamó, Él les exigió. Él los llamó, dice aquí, a seguirlo individualmente. Y todos en el acto decidieron caminar con Cristo. Es lo mismo que hoy te dice. Me ama, sígueme. Me ama, sírveme. Porque gente dice, yo amo a Cristo, pero no trae ni un alma a la iglesia. Nunca le predica a nadie. ¿Cómo le está sirviendo a Dios? ¿De qué manera está sirviendo a Dios? Ese es un pámpano que no da fruto y es desechado por Dios. Así lo dijo la Escritura y lo que estamos estudiando hoy. ¿Sabes? Mira lo que dice aquí. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes? Hacer la voluntad de Dios es vivir una vida en comunión con Dios. Las cosas del mundo pasan, pero lo único que permanece en nosotros es una amistad con Cristo. Es una relación con Dios. Nosotros tenemos que trabajar en eso, hermano. En tener esa comunión, esa relación, estar activados a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para poder ser ese pámpano que produce fruto día y noche. ¿Sabes qué? El que ama lo que él ama, el que busca lo que él busca y el que está buscando el propósito de Dios en su vida personal. Yo tengo que buscar el propósito de Dios en mi vida. Tú tienes que buscar el propósito de Dios en tu vida. No nos podemos ir sin saber cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque no vinimos, nadie vino por casualidad a esta tierra. Todos vinimos con un propósito. ¿Sabe qué? Si nosotros le pedimos a Dios que nos revele el propósito, lo vamos a conseguir. Pídaselo a Dios y Él le va a responder. ¿Sabe una cosa? Nosotros conseguimos
todo lo que queremos con Dios, cuando lo hacemos en amor, cuando lo hacemos creyéndole a Él que Él puede hacerlo, porque Él es el Dios de lo imposible. Lo que tú y yo no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Este es un tiempo que usted le crea a Dios, hermano, porque cuando usted vive de este modo, usted no tiene límites, hermano, porque mira lo que responde este versículo de Juan 15:7, nueva versión internacional. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pide lo que quieras y se te va a conceder si tú permaneces en la palabra de Dios. Ahora, lo que pides tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que cuando hablas lo que quieras es conforme a la voluntad de Dios. Tú no le vas a decir otra cosa que no sea conforme a la voluntad de Dios, que no sea bíblico en nuestra vida personal. Hermano, ¿sabes? Cuando yo estoy unido y permanezco en Cristo y en su palabra, yo puedo pedir conforme a su voluntad y Dios me va a responder. Viviremos una vida de puras bendiciones cuando trabajamos de esta manera. Porque yo te digo una cosita. Cristo es el único que tiene la capacidad para transformarte. Yo te puedo predicar todos los días, a toda hora, pero yo no tengo la capacidad para transformarte. Solo tengo la capacidad para enseñarte. Pero el que tiene la capacidad para transformarte se llama Dios. Él es el que nos convierte a nosotros para su gloria. Él es. ¿Por qué? Porque toca nuestra alma, nuestro ser, a través de la palabra. Y la palabra dice que trae la fe en nosotros por el oír, y el oír constantemente la palabra nos lleva a la fe. Y cuando la fe está en nuestro corazón, ella nos lleva a la obediencia y a la aceptación de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Miren lo que dice en 2 Corintios 3:18, nueva versión internacional. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Estamos transformados con más y más gloria, transformados a su semejanza, porque está transformados en la vida espiritual. Cristo y Dios son espíritu. Ellos son amorfos, no tienen cuerpo. Entonces, en la vida espiritual somos transformados a su imagen en este tiempo. Por eso es importante que usted deje que su vida espiritual se desarrolle a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? Estudiando la palabra, escudriñando la palabra, conociendo a Dios Padre en la palabra, conociendo a Dios Hijo en la palabra y conociendo el Espíritu Santo de Dios en la palabra. Hermano, buenas noches.